Una de las consecuencias del desnortamiento que ha sufrido la hispanidad en estos últimos 200 años es la de no conocernos y reconocernos adecuadamente. Por fin, ahora empezamos a reconocernos como una comunidad a la que la unen no solo aspectos que podríamos considerar más externos, como el idioma, aunque en realidad el idioma influye profundamente a la hora de conformar el pensamiento, sino otros que constituyen los pilares mentales básicos de la forma de ver y situarse en el mundo para cualquier persona: nuestra cultura, historia y cosmovisión espiritual. Los hispanos, independientemente de las creencias personales de cada uno, partimos de una base común conceptual que nos acerca. Está tan fuertemente arraigada esa base común en nosotros que interpretamos que toda la humanidad debe compartir esos valores, cuando no es así en absoluto. Y ese desconocimiento de cómo son otras comunidades nos ha traído y nos trae graves perjuicios. Entre esos valores que damos por sentado dentro de la comunidad hispana está la falta absoluta de supremacismo, es decir, la creencia en la igualdad radical de todos los seres humanos, la aceptación del diferente, la existencia de una dimensión espiritual del hombre y la equiparación espiritual de hombre y mujer. En absoluto, estos valores son aceptados por otras culturas que nos rodean y es extraordinariamente relevante que seamos conscientes de ello. Tenemos la suerte de entrevistar a Carlos Paz, analista geopolítico verdaderamente independiente, valiente, atrevido, que es un verdadero experto en el mundo islámico. Ha escrito varios libros tratando de acercar la realidad del mundo islámico a la opinión pública, como Descifrando el Islam y España y el Islam. Carlos Paz, además, participa frecuentemente en varias radios y televisiones independientes, en las que se aprecian sus amplios conocimientos sobre política internacional. En esta charla nos comparte sus opiniones y conocimientos de primera mano sobre los grandes factores que conforman la situación geopolítica mundial y nos ayuda a entender los retos y posibilidades que los hispanos tenemos frente al mundo. Y hemos visto con nuestros propios ojos que hay sectores, áreas de Francia que están perdidas, donde el Estado no existe. 2/3 de la ciudad de Marsella, barrios enteros de París, de Lyon, de Nancy, de Estrasburgo, y por no hablar de lo que sucede en Bélgica o Inglaterra, que es todavía peor. Se hablaba de los rebeldes moderados cuando se hacían referencia a grupos terroristas islamistas, en fin, fue un frente de guerra más, la cuestión mediática y la producción de aceite de una zona del noroeste de Siria en coordinación con Turquía, que tiene una franja de 30 kilómetros a lo largo de toda la frontera turca, está expropiando el aceite, se etiqueta como aceite italiano y se vende en la Unión Europea, o el desmantelamiento entero, completo, de industrias sirias y se las han llevado a Turquía. Nada de esto se cuenta. Acerca del Brexit y Gibraltar, cuando se produce el Brexit, cuando se produce la salida de Reino Unido de la Unión Europea, fue una ocasión inmejorable para utilizar las cartas que tenemos. Naciones Unidas nos ha dado varias veces la razón de que Inglaterra tiene que sentarse en la mesa y reconsiderar el hecho de que exista una colonia británica dentro de suelo español y, por lo tanto, dentro de suelo de la Unión Europea. Pero como no se han querido jugar esas cartas porque no se quiere tener soberanía ni se quiere tener ningún tipo de política exterior, pues Gran Bretaña ha logrado salir de la Unión Europea y de la cuestión de Gibraltar no se ha hablado absolutamente nada. Y te lo dice una persona que ha estado año y medio, una cosa que no me he explicado nunca, que aquel Instituto Elcano, conjuntamente con FAES, hacían una serie de reuniones con gente, con directores de periódico, con altísimos responsables de la OTAN militares, y yo acudía. Y de hecho, acudí en aquellos tiempos en que se dedicó una reunión y media a hablar del peligro que supondría que Pedro Baños fuera el responsable de la seguridad nacional. Y los Estados Unidos están abandonando las bases españolas porque han apostado en favor de Marruecos. Ven que las políticas marroquíes a sus ojos son mucho más fiables que las españolas. Hace poco también mencionabas una frase en una de tus intervenciones que lapidaria, que a mí se me quedó grabada y al final, aunque pueda parecer extrema, en el fondo está revelando una realidad, ¿no? Decías que España no quiere tener política exterior. Y la verdad que es que yo personalmente compro esa frase porque solo hay que ver los últimos sucesos, ¿no? Pues desde la cesión en el Sáhara, bueno, nuestra actitud sobre todo hacia Gibraltar. Pues en algunas entrevistas te he oído hablar sobre el Brexit, sobre Gibraltar. ¿Qué podríamos haber hecho?
si tuviéramos una política exterior? España no tiene soberanía de ningún tipo, ni económica, ni política, ni militar, pero no porque oscuros intereses nos la hayan arrebatado, sino porque la hemos entregado voluntariamente. Yo creo que se vive mejor si no tienes dignidad ni quieres tenerla, se vive Se vive mejor más cómodo. entregando la soberanía. Sí, es más cómodo que hagan ellos, que hagan y deshagan, que nos digan dónde tenemos que mandar los soldaditos, cuál tiene que ser nuestra política económica, si tenemos que posicionarnos de tal o cual manera en cualquier asunto de política exterior. Y esto es en lo que estamos ahora. España es una potencia media, podría ser una potencia media. Hoy España no es nada en el panorama internacional, pero España, por su ubicación estratégica, por su historia, por sus relaciones internacionales con ese Oriente Próximo y con Hispanoamérica, por supuesto, podría tener una importancia y una relevancia mundial. Trabajando como trabajamos, con esos políticos al servicio de otras naciones, con exministros que van a volver a ser ministros de política exterior, de Ministerio de Asuntos Exteriores, responsables que dicen que la Agenda 2030 es el Evangelio y este tipo de cosas, pues ¿qué vamos a esperar, lógicamente? Acerca del Brexit y Gibraltar, cuando se produce el Brexit, cuando se produce la salida de Reino Unido de la Unión Europea, fue una ocasión inmejorable para utilizar las cartas que tenemos. Naciones Unidas nos ha dado varias veces la razón de que Inglaterra tiene que sentarse en la mesa y reconsiderar el hecho de que exista una colonia británica dentro de suelo español y, por lo tanto, dentro del suelo de la Unión Europea. Pero como no se han querido jugar esas cartas porque no se quiere tener soberanía ni se quiere tener ningún tipo de política exterior, pues Gran Bretaña ha logrado salir de la Unión Europea y de la cuestión de Gibraltar no se ha hablado absolutamente nada. Pareciera que hablar de Gibraltar es hablar de Franco y cosas ya pasadas. Bueno, no es pasado, es un territorio en la provincia de Cádiz que es una colonia y es una colonia porque todos sabemos que lo es y porque Naciones Unidas lo tiene catalogado de esta manera. Lo que habría que hacer, desde luego, obligar al Reino Unido a sentarse en la mesa, como las instancias supranacionales les han dicho, el cumplimiento desde mañana a las 9 de la mañana del cumplimiento estricto del Tratado de Utrecht, porque después del Tratado de Utrecht, en 2 ocasiones han ampliado lo que les correspondía en aquel tratado. Entre otras cosas, la pista de aeropuerto que tienen es sobre territorio robado después de la aplicación del Tratado de Utrecht en el siglo Pues sí, XX. sí, sí. Y mm, nada de esto se va a hacer. Esto que estoy diciendo a la gente, a unos les sonará chino y a otros dará igual porque nunca se va a hacer porque precisamente no se quiere tener ningún tipo de política exterior ni ningún tipo de soberanía y no vaya a ser que se enfade Gran Bretaña y algunos políticos, preferentemente de la derecha, que cobran del Reino Unido, que cobran directamente, pues se van a quedar sin sueldo. No les vamos a hacer eso, pobrecillos. Bueno, es que es un tema realmente doloroso. Lo hemos tratado en el canal a menudo. Pues estás hablando de la enorme influencia del mundo anglo y muy directa de Gran Bretaña. Y una de las vías, de las muchas que habrá, pero es la del control de nuestros grupos de pensamiento, de nuestros think tanks, el Sí, palabra horroroso. Pero sí. es que en el caso del principal, ya lo hemos mencionado, muchos vídeos, lo hemos explicado y yo creo que gracias a Dios, pues poco a poco se está creando un poco de conciencia sobre esto, porque el tema es tan escandaloso que el director del Real Instituto Elcano sea Charles Powell, un ciudadano inglés condecorado por la reina de Inglaterra, pues es que es absolutamente demoledor, ¿no? Eh, Mm, no podremos salir de esta subordinación hasta que no entendamos cómo operan los anglosajones, cómo imperan los británicos, por ejemplo. Y también hemos mencionado el caso de cómo se detuvo el nombramiento de Pedro Baños como director del Sí. Centro de Seguridad Nacional, en el que tuvo este señor, Charles Powell, y muchas otras entidades típicas del mundo anglosajón una intervención directa. Entonces, Mm. hasta que no entendamos cómo funcionan los británicos y no empecemos a poner la resistencia en esas estrategias oscuras que utilizan, no saldremos de esta subordinación y me resulta inevitable preguntarte por el papel de la monarquía española en todo esto, porque es sorprendente, ¿no? Que sea el
el responsable del patronato del Cano, pues nuestro rey, y bueno, parece que no se oponga nada a estos designios que nos vienen desde el ámbito británico. Pues qué hablar del Instituto Elcano. El Instituto Elcano es un grupo de pensamiento, de presión, lo que efectivamente de manera tan horrorosa se llama think tank, globalista, mundialista, al servicio de los intereses mundialistas y por lo tanto al servicio de Reino Unido, entre otros. Súper proamericano, súper sionista, y te lo dice una persona que ha estado año y medio, una cosa que no me he explicado nunca, que aquel Instituto Elcano, conjuntamente con FAES, hacían una serie de reuniones con gente, con directores de periódico, con altísimos responsables de la OTAN militares, y yo acudía. Y de hecho, acudí en aquellos tiempos en que se dedicó una reunión y media a hablar del peligro que supondría que Pedro Baños fuera el responsable de la seguridad nacional. Cosa que le trasladé porque... ¿Y qué se comentaba en esa reunión? Interesantísimo esto que cuentas. Lógicamente, cuando me detectaron, me expulsaron, aunque no son tan inteligentes porque tardé año y medio en ser localizado. Pues se lo hice saber porque tengo no mucha relación, pero sí nos conocemos de vista a poco más y alguna vez hemos cruzado algunas palabras Pedro Baños y yo, y le dije esto exactamente, que se horrorizaban de cómo este señor, que a los ojos de ellos estaba, a Pedro Baños me refiero, decían que estaba al servicio de Rusia, cosa enteramente ridícula y estúpida. Pedro Baños es un analista que quiere, estudia la realidad, pues como lo hacemos. Independiente y tiene su opinión, y no es 100% pro OTAN, y eso ya les parece inaceptable, ¿no? Claro, y se estudia la realidad, pero para sacar unas conclusiones para el bien de España. Eso es a lo que nos dedicamos algunos, pero es que no se quiere analizar la realidad. Esta gente son activistas, no son analistas, y cualquiera, como muy bien dices tú, que se salga de los parámetros impuestos, pues como yo también sufro esa cuestión, pues ya estamos al servicio de Rusia, estamos al servicio, que yo he estado hace un mes en Irán, pues ya me han puesto el epíteto de que blanqueo a la República Islámica de Irán. Con mis viajes a Siria, pues yo era un poco menos que un asesino defensor del dictador Bashar al-Assad. Ya no te quiero decir cuando, tras haber pasado unos días con Hezbollah, conté lo que vi de Hezbollah, pues también soy un peligroso islamista, debe ser. Te ponen estas etiquetas para anularte, y Pedro Baños, ante la posibilidad de alcanzar aquel cargo, pues se le lanzó una basura mediática como en mucho tiempo yo no había visto. Se llama Real Instituto Elcano. La monarquía, como muy bien dices, pinta mucho en esta cuestión, pero claro, es que recordemos cómo al rey le dieron la charretera. La jarretera. Sí. ¿Cómo puede ser eso posible, una de las máximas distinciones del Imperio Británico, que se la den al monarca español? Es enteramente sorprendente, cuando menos, y nos da a pensar que a lo mejor es que no se la dan a cualquiera, se la dan a aquel que defiende los intereses de aquel país, lógicamente. Cuando la propia monarquía vemos que esto es así, pues apaga y vámonos. Esta gente, el Real Instituto Elcano, como he visto que trabaja, es que lanza una idea de aquel grupo de pensamiento, se lanza una idea, lo recoge determinadísimos medios de comunicación, El País, por ejemplo. Sí, todo el Instituto Elcano está nutrido de analistas de Prisa, bueno, hasta el presidente, creo que es el antiguo ejecutivo de Prisa, no recuerdo ahora su nombre. Tiene una influencia brutal, pero también en muchos otros periódicos, en El Mundo, en el ABC. Es que digamos que el favoritismo pro-anglo es transversal, desafortunadamente. Y es así, crean de la nada porque no son nadie. Yo te puedo asegurar que muchísimos de esas personas que trabajan en el Real Instituto Elcano son unas nulidades, porque además no estamos hablando de luminarias de Occidente, son gente que saben lo justito para no ir cayéndose por la calle. Para muchos les he tratado yo directamente, y yo no soy ningún intelectual que venga a descubrir el mar Mediterráneo. Y yo, que no soy nadie,
me daba cuenta de la insignificancia intelectual de muchas personas de las que estaban allí. Son activistas, como dices, ¿no? Sí, Bueno, sí, que sí, generan pero bueno, y se dedican a extender, difundir, asegurar que pues estas perspectivas son las que inundan los grandes medios y las que sí, se convierten en hegemónicas de cara a la sociedad, ¿no? esa es la realidad de ese Real Instituto Elcano que, conjuntamente hermanado con esos medios de comunicación, se retroalimentan y se crea la imagen de que allí salen los mejores analistas de Occidente. Nada más lejos de la realidad. Bueno, pues oye, interesantísimo. ¿Y cómo llegaste al Instituto del Cano? ¿A través de tú trabajabas para algún medio de comunicación y tal? ¿O te No, en contactaron aquel ellos? momento me llamaron, yo creo, yo siempre le he dicho medio en broma, medio en serio, que debían estar viendo a quién no, tratando papelitos y apuntando nombres de a quién no llamar nunca y si se le puede hacer alguna putada mejor y a quién invitar. Se debió traspapelar Les mi cayó, nombre y les allí cambió. estuve yo año y medio con cosas asombrosas que, si bien te dicen que nunca se puede contar el contenido de aquellas reuniones, yo no firmé nada al respecto y lo cuento sin ningún tipo de problema porque faltaría más que no pudiera contarlo. Pero de todas maneras, que una reunión de estos sesudos analistas fuera a tratar, como mencionabas, del caso concreto de Pedro Sí, Baños, que eso les preocupe y tal, es sí. alucinante, ¿no? Es alucinante. Estaban rabiosos, estaban rabiosos. La que hacía toda la reunión era Mira Milosevic, Sí, muy conocido. conocida por todos los que nos dedicamos a este tipo de cosas. Había directores de periódico, había altos responsables militares, había profesores de universidad. Muchos iban invitados y no eran del conciliábulo aquel. Pero el tema central, había un tema sobre el que giraba toda la reunión de varias horas y durante una sesión y media se dedicó a que Pedro Baños, a justificar que Pedro Baños no pudiera ser el responsable de la seguridad nacional de España. Madre mía, es que es horroroso. Y cuando sabes que al final esto es, bueno, el Foreign Office pagando Sí, dinero para tener todos estos también sus fundaciones, instituciones, lo que hacen es, pues esto, manejar el cotarro en todos sí. los países en los que pueden. Y España estamos totalmente infiltrados, ni somos conscientes y no se opone la más mínima resistencia. Bueno, a ver si vamos tomando conciencia y algún día pues se empieza a obrar en consecuencia. Accede al vídeo completo desde el enlace en la descripción.